Queridos hermanos en el Señor, queridos hermanos en los corazones de Jesús y de María, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es la conclusión de la frase que venimos empleando estos días en las pláticas anteriores. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las pláticas anteriores han ido sobre Pedro, el Santo Padre, y la iglesia, y hoy veremos esta expresión, tratar de explicar esta expresión, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dice el Catecismo en el número 552, en el Colegio de los 12 Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declaró: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia edificada sobre Pedro la victoria sobre los poderes de la muerte, sobre las puertas del infierno. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia, tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Esta es la misión de Pedro en la iglesia: confirmar en la fe y evitar o alentar a los que desfallecen en el cumplimiento de la palabra de Dios. Dice la carta a los Efesios, en el número 6, capítulo 6, versículos 10 al 12, por lo demás, reconfortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos con la armadura de Dios para que podáis resistir las insidias del diablo, porque no es nuestra lucha contra la sangre o la carne, sino contra los principados y las potestades, las dominaciones de este mundo de tinieblas, y contra los espíritus malignos que están en los aires. Hay una lucha contra los espíritus del mal, contra Satanás y sus secuaces. Pedro, hemos dicho que es sobre la que está edificada la iglesia, la roca inquebrantable. Jesucristo, piedra viva, así lo define el Catecismo de la Iglesia Católica, y Pedro, roca inquebrantable. En un discurso del Papa Emérito Benedicto XVI, el final de su pontificado, el 28 de febrero del 2013, nos decía, o decía a los cardenales: antes de saludarte personalmente, me gustaría decirte que continuaré estando cerca de ti con oración, especialmente en los próximos días, para que puedas ser completamente dócil a la acción del Espíritu Santo en la elección del nuevo Papa. Que el Señor te muestre lo que Él desea, y entre ustedes, entre el colegio de cardenales, también está el futuro Papa, a quien ya le prometo mi reverencia incondicional y obediencia hoy. Por esta razón, con afecto y gratitud, les imparto cordialmente la bendición apostólica. Qué bonita la docilidad del Papa Emérito Benedicto XVI ante el nuevo Papa, que estaría entre el colegio cardenalicio, al que le pide esa docilidad a la acción del Espíritu Santo en la elección del nuevo Papa. El Papa Francisco, en el encuentro con los niños, unos niños en la parroquia romana de Santa María Josefa, el Corazón de Jesús, el 19 de febrero del año 2017, decía: y el Señor envía al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayuda en la elección. ¿Quién es la persona más importante en ese grupo para elegir al Papa? Dios, el Espíritu Santo, el cual a través del voto elige al Papa, y llegará otro, pero vendrá de la misma manera, elegido por el grupo de cardenales bajo la luz del Espíritu Santo. Retomamos un poquito la idea de tú eres Pedro. Tanto el Papa Emérito Benedicto XVI como el Papa Francisco reconocen esa acción del Espíritu Santo en la elección del romano pontífice. Nosotros tenemos esa peculiar circunstancia de tener al Papa Francisco
y al Papa Emérito Benedicto XVI, que en el 65 aniversario de su ordenación sacerdotal, el 28 de junio del año 2016, decía al Papa Francisco unas palabras bellísimas: gracias especialmente a usted, Santo Padre. La bondad que me ha mostrado desde el primer momento de su elección, en cada momento de mi vida aquí, me impresiona, me llega hasta lo más profundo. Más que en los jardines del Vaticano, con su belleza, el lugar donde yo vivo es su bondad y allí me siento protegido. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosura! El Papa Emérito Benedicto XVI se siente acogido en la bondad del Papa Francisco. Gracias por sus palabras de agradecimiento por todo. Y esperamos que usted siga guiándonos por este camino de la misericordia divina. Aquí tenemos al Papa San Juan Pablo II, la misericordia divina, y Santa Faustina Kowalska, esa memoria libre, memoria obligatoria que el Papa ha instituido en honor a Santa Faustina Kowalska, que recibió las revelaciones privadas aprobadas por la Iglesia de la Divina Misericordia. Esto es lo que invita el Papa Emérito Benedicto al Papa Francisco, mostrándonos el camino hacia Jesús, a Jesús hacia Dios. Siga adelante por el camino de la misericordia divina, mostrando ese camino. Pido un mundo de amor y de vida, no de muerte. Qué bonito. Nuestra seguridad en la roca inquebrantable, que es el Papa Francisco, amado, querido y respetado por el Papa Emérito Benedicto XVI. Vamos ya a intentar explicar en palabras del Papa Emérito Benedicto XVI lo que significa las puertas del infierno que no prevalecerán. Dice el Papa Emérito Benedicto XVI: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La promesa que Jesús hace a Pedro es ahora mucho más grande que las hechas a los antiguos profetas. Estos, los profetas, en efecto, fueron amenazados solo por enemigos humanos, mientras Pedro ha de ser protegido de las puertas del infierno, del poder destructor del mal. La Iglesia siempre estará acechada por el diablo, por el mal, pero ya nos ha dicho, las puertas del infierno no prevalecerán, no tendrán más fuerza que el poder de Dios. En algunos textos de los santos podemos meditar muchos, pero uno en concreto, para no extendernos demasiado, dice San Agustín en el Sermón 63: el vendaval que sopla es el demonio, quien se opone con todos sus recursos a que nos refugiemos en el puerto. Él quiere que nos vayamos de la Iglesia, que no tengamos a la Iglesia como madre, como protectora, que no nos cobijemos en la Iglesia. Pero es más poderoso el que intercede por nosotros, el que nos conforta para que no temamos y nos arrojemos fuera del navío. El poder del mal que acecha a Pedro, que acecha a la Iglesia, que nos acecha a cada uno de nosotros, pero tenemos Jesucristo, la piedra viva, la piedra roca firme sobre la que sustenta la Iglesia, que ha dejado a Pedro como la roca inquebrantable, que intercede por nosotros ante el Padre. Y no quiere que nos asustemos, aunque a veces pasemos por fuertes tribulaciones, sino que nos conforta para que no temamos y nos arrojemos fuera del navío. Por muy sacudido que parezca, sin embargo, en él navegan no solo los discípulos, sino el mismo Cristo. En la Iglesia Católica, en la nave de la Iglesia Católica, navega con nosotros el mismo Cristo. Por eso no te apartes de la nave y ruega a Dios. No te dejes separar, seccionar de la Iglesia. Sé fiel a la Iglesia en los términos que hablábamos en la plática anterior. Cuando fallen todos los medios, cuando el timón no funcione y las velas rotas se conviertan en mayor peligro, cuando se haya perdido la esperanza en la ayuda humana, piensa que solo te resta rezar a Dios. Quien de ordinario impulsa felizmente a puerto a los navegantes,
no ha de abandonar la barquilla de su iglesia. Qué bonito. Rezar en cada momento por el Santo Padre Francisco, por el Papa Emérito Benedicto XVI, por nuestros obispos, por nuestros cardenales, para que también son muy tentados, son probados. Ellos son hombres de carne y hueso, tienen mucha presión, por eso hay que rezar mucho por nuestros obispos, por nuestros cardenales, para que en unión con el Santo Padre sigan conduciendo la porción de la Iglesia que se les ha puesto bajo su cargo. Y vamos ya a los mensajes de Prado Nuevo. El Señor, el día 2 de marzo del año 96, nos decía: yo soy el buen pastor, que conozco a mis almas, que conduzco a mis almas a fuentes de vida eterna, y enseña a mis pastores a que prediquen el Evangelio por todas las partes del mundo. No ven la gravedad del mundo. Hay pastores de la Iglesia. Muchos de vosotros tenéis una responsabilidad muy grande para salvar a las almas. Con vuestra caridad, vuestras palabras de sabiduría, podéis llevar a las almas a que beban de los canales que hay en mi Iglesia, que son canales de vida eterna. Siempre nos refiere el Señor a la Iglesia, donde están esos canales de vida eterna, los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, la confirmación, el sacramento del matrimonio, el orden sacerdotal, la unción de los enfermos, el bautismo por el que entramos en la Santa Madre Iglesia. ¡Ay, si vosotros os dedicaseis más a las almas, hijos míos! ¿Cuántas almas se pierden porque no saben el camino de la verdad? Yo soy la verdad y la vida, hijos míos, y el que venga a mí tendrá vida eterna. Pero guiaros por las leyes que están escritas, pensad que se salvarán los que cumplan mis mandamientos. El Señor el 4 de mayo del año 2002 nos decía: solo pido, hijos míos, que meditéis todos los mensajes, que todo se va cumpliendo. Meditad desde el primero hasta el último, veréis como todo lo que se ha dicho se cumple. Amad a la Iglesia, es el último mensaje público referido por el Señor, recibido por Luz Amparo. No la critiquéis, porque los hombres fallen. La Iglesia prevalecerá en pie. Siempre la seguridad que nos da la palabra de Dios, que nos da el magisterio de los papas, la tradición de la Iglesia, que nos dan los santos, que nos dan los mensajes. La Virgen, el 4 de marzo del año 84, y terminamos con este mensaje, nos decía: cuando los hombres crean en mi amor, cuando los hombres crean en la Madre de Dios Creador, del Dios Redentor, cuando los hombres me vean inmaculada y pura, cuando los hombres me vean Madre de la divinidad de Jesús, habrá paz en la tierra. Cuando los hombres crean que soy esposa eterna del Espíritu Santo y soy la Madre del Dios vivo, y tengo la misión de señalar todas las frentes con la señal del Dios vivo, para que estas frentes con esta señal prevalezca sobre el infierno. Esto es una devoción particular, que todo el que acuda a Prado Nuevo será marcado con una cruz en la frente, que le preservará de apartarse de Dios. Repito, es devoción particular, no es dogma de fe, pero qué bien está saber que tenemos ayudas que no son dogmáticas, pero son buenas para poder mantenernos en gracia. Esto es lo más importante. No nos salva la señal, nos salva la vida de la gracia. Tened confianza en mí, dice la Virgen, hijos míos. Yo seré la que atraeré el amor de Dios a los hombres y el perdón para todos aquellos que quieran venir a mi inmaculado corazón. María, lo celebramos el lunes pasado, es Madre de la Iglesia, aquella que ha puesto su divino Hijo para proteger, para guiar, para unir a la Iglesia en estos tiempos recios. Quiero que todos los mortales se consagren a mi inmaculado corazón y yo los protegeré de todos los males. Mientras los hombres no me reconozcan como la Madre del Dios vivo, habrá grandes calamidades y grandes catástrofes. También os pido, hijos míos, que crezca en vosotros un gran número de almas, pero no os quiero escondidos, os quiero a la luz, para que podáis hablar del Evangelio y para que podáis conquistar a todas las almas, para que lleven la señal en su frente del Dios vivo. La Virgen nos anima a salir, el Papa Francisco nos anima a salir a la misión allá donde estemos, para llevar la belleza de la Iglesia, para llevar de la mano
del Papa Francisco, esa barquilla en la que entran todos, entramos todos, todo el que quiere incorporarse a ella, por amor a ella, puede permanecer en la Santa Madre Iglesia, porque en medio de todas las tormentas, las galernas, las dificultades que estamos viviendo y que viviremos posiblemente con más intensidad en los tiempos venideros, siempre estará la Santa Madre Iglesia que vencerá el poder del infierno. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pues queridos hermanos, fiémonos de las palabras, la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, fiémonos de las palabras del Papa Francisco y de nuestro queridísimo Papa Emérito Benedicto XVI, fiémonos del testimonio de los santos que nos hablan sobre esa firmeza, sobre esa prevalencia, sobre ese triunfo de la Iglesia, nuestra Santa Madre, de la mano de la Virgen Santísima, hasta el triunfo definitivo de su Inmaculado Corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.